Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos, queridos amigos. Me gustaría agradecer de inmediato a todos los que participaron en el experimento que llamamos el Ojo de Dios. Comprendo que todos estén esperando nuestra respuesta. Muchas personas lo han descrito con gran detalle, pero todavía estamos recopilando información. Gracias por seguir escribiéndonos y por participar en el experimento. También un agradecimiento especial a quienes han invitado a sus amigos y conocidos a participar en este experimento. Esto también es muy valioso y muy interesante. La opinión de aquellas personas que escucharon sobre tales herramientas como el Ojo de Dios y Vajra por primera vez, quienes realmente trataron debidamente este experimento y no escucharon a su conciencia que dijo, bueno, de todos modos ya lo sabes todo, o no deberías tomar parte en esto, sino que realmente se unieron. ¿Por qué? Porque su análisis y su experiencia son muy valiosos. Créanme, amigos, realmente estamos trabajando en sus descripciones, sistematizándolas y estudiándolas. Todo es bueno, todo es interesante, todo es maravilloso. Sí, todo el mundo entiende que es el resultado esperado, pero hablaremos de ello con más detalle en otra transmisión. Sin embargo, creo que muchos de ustedes, amigos, han entendido qué es esto, qué son estas herramientas. Y muchos han tenido numerosas preguntas sobre qué hacer con ellas. Lo principal es que todos tenemos claro que estas herramientas son necesarias. Pueden ayudar a hacer de este mundo un lugar mejor. Pero queda una pregunta. ¿Cómo? Es una buena pregunta. Y nadie podrá responderla sin ustedes. Esto es importante y necesario. Gracias, una vez más. También, aprovechando el momento, quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos aquellos que participan activamente en la construcción de la sociedad creativa, que no son tímidos, que superan su conciencia, van y hablan con otras personas. Esos mensajeros de la paz y la verdad, del honor y la dignidad y de un futuro maravilloso. Muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias a los que trabajan incansablemente por el bien y el beneficio de todas las personas de este planeta. Perdón por esta digresión. Entiendo que Tatiana se estaba preparando y, por lo que tengo entendido, quiere continuar el ciclo. Ampliar la comprensión. Ampliar, sí, los temas que planteamos y de los que empezamos a hablar. A mí, personalmente, no me interesan demasiado, pero entiendo que para ustedes son sumamente importantes. Perdón por la digresión, pero tenía que responder porque muchos de ustedes, amigos, ya quieren conocer los resultados. Pero volveremos a ellos un poco más tarde. Realmente hay mucho material. Hay que sistematizarlo todo. Y, como ustedes entienden, hay también otras tareas que son urgentes y requieren nuestra presencia, intervención, y a veces una participación bastante seria y profunda. Aún así, sin duda estudiaremos todo. Asignamos tiempo específicamente para ello. Gracias a quienes me escriben personalmente y me hacen muchas preguntas. Nos acordamos de todos y sabemos mucho, amigos. No se preocupen, sabemos de sus estados y también del proceso de lucha al que se enfrentan, de sus deseos y aspiraciones. Créanme, nuestro mundo es un océano. Y en este océano, el bamboleo de incluso una sola molécula se refleja en todo el océano. Si sabes leer, todo es como un libro abierto. Muchos de nuestros amigos también lo sienten y lo entienden. Y esto es maravilloso. Es maravilloso que el mundo esté cambiando. Y lo que es más importante, que el mundo esté cambiando en el interior de muchas personas. Realmente en su interior. ¿Por qué? Porque esos temas que tocamos en la transmisión anterior, sobre las subpersonalidades, sobre el mundo invisible, que para muchas personas, bajo el dictado de su conciencia, parece ser ciencia ficción e irreal. Sin embargo, cada uno siente que esta es la verdad real, cada uno siente que es exactamente así.
Sin embargo, la conciencia no quiere realmente que la gente entienda de alguna manera el orden del mundo tal y como es en realidad. ¿Por qué? Porque una persona que posee el conocimiento también posee un arma contra el sistema. Puede resistir incluso al enemigo más fuerte, que es su conciencia personal. ¿Por qué? Porque, amigos, el diablo tiene poder solo cuando no sabes de él, amigo mío. Pero cuando sabes de él se debilita. Cuanto más débil es él, más fuerte eres tú. Mientras que tú te vuelves más fuerte solo cuando ganas experiencia. Tener el conocimiento es bueno, pero si no lo usas, no tiene sentido. Lo mismo ocurre en este caso. Teniendo el conocimiento y ganando experiencia, tú, amigo mío, te haces más y más fuerte cada día. Sí, la conciencia es capaz. Y a veces utiliza todas sus herramientas hasta la mezquinidad, cayendo lo más bajo posible para arrastrarlos a ustedes también a este proceso de juicio, mezquindad y todo tipo de inmundicias. Y lo más triste es que los menosprecia, diciendo que no tienen éxito en nada, mientras que ustedes ven que esto lo dice el demonio, el mensajero del diablo, que les está contando que son débiles y que no tendrán éxito. Recuerden, amigos, si el demonio ha empezado a hablarles, significa que ya han conseguido mucho. Así que volvamos a nuestro tema interesante, entre comillas, pero es realmente necesario. Es muy útil, Igor Sí, Mikhailovich. Sabe, en la continuación de lo que usted dijo, de hecho, muchos de nuestros amigos que siguen el camino espiritual y sinceramente se esfuerzan por Dios, descubrieron este trasfondo en sí mismos. Y por supuesto, la conciencia se apresuró a comentar sobre sus éxitos espirituales. Sobre todo, digamos, no los éxitos, sino que dijo que no hay éxito en absoluto, que lo más probable es que la presencia misma y el hecho mismo de que una persona sienta en sí misma este trasfondo de sus personalidades, el trasfondo de los muertos, indica que va en una dirección diferente, que no va hacia Dios en absoluto, sino que se aleja mucho de Dios. Por lo tanto, fue muy importante escuchar de usted durante la transmisión anterior que si una persona se esfuerza por Dios, si una persona como personalidad aspira a reunirse con su alma, definitivamente pasará a través de esa multitud infernal, a través del dolor de otras personas y del sufrimiento de otras personas. Y aquí quisiéramos aclarar y poner los puntos sobre las IES para nuestros amigos, para las personas que siguen el camino espiritual y trabajan sobre sí mismas. El hecho mismo de la presencia de este trasfondo de sus personalidades es una indicación de que una persona se está alejando de Dios. la conciencia realmente trata de afirmar esto en las personas. Empieza a decir, mira, vivías tranquilamente hasta que empezaste a trabajar en ti mismo, hasta que emprendiste el camino espiritual. Vivías tranquilo, todo te iba bien, nada te preocupaba, tenías paz interior. Y ahí es donde se cuela una mentira. Al fin y al cabo, si a veces no nos acordamos de lo que ha pasado ni siquiera esta mañana, si ya es de día, pero cada uno de nosotros vive con este trasfondo. Aunque no haya su personalidad, la conciencia lo crea, o lo crean terceras fuerzas. Todos tenemos un trasfondo negativo, desfavorable, pero se intensifica muchísimo por las subpersonalidades. Y debido al hecho de que tenemos estos tiempos, y digamos, hay más habitantes en el infierno que nosotros aquí, en el mundo medio, es natural que a veces las personas tengan muchas subpersonalidades. Naturalmente producen un trasfondo. Si no hay fuertes subpersonalidades que incluso sustituyen a las personas, la conciencia empieza a decirte que cuando experimentas o sientes el dolor de otra persona, precisamente el dolor de esas subpersonalidades, desciendes hacia el infierno. Y donde hay infierno, no hay Dios. Pero está mintiendo. Y lo más interesante, lo repetiré de nuevo, es que cada persona lo siente. En realidad, no te estás alejando de Dios, te estás acercando a Él. Pero te estás alejando de la esclavitud que Satanás te ha impuesto. Esto es realmente cierto. Te estás separando de tu conciencia. Empiezas a sentirte como personalidad. Y esto vale muchísimo.
cuando desintegras toda esta estructura que Satanás construyó cuando eras niño y empiezas a comprender que has empezado a desidentificarte de Satanás, esto ya dice mucho. Esto indica tu enorme éxito como un ser humano. ¿Por qué? Porque sientes que este trasfondo no es tuyo. No es una consecuencia de tus acciones o incluso del trabajo de tu conciencia. Entiendes cuando la conciencia empieza a crearte momentos negativos, es decir, entiendes cuando te impone malos pensamientos, que tendrán consecuencias. Incluso comprendes cuando te involucraste, no controlaste tiempo y ya caíste en algún tipo de rabia, tal vez ira. En algún momento incluso puedes empezar a hablar con la gente de forma inadecuada. Pero incluso en este momento, puedes observar desde fuera lo que estás haciendo al dictado de la conciencia, que no eres tú y que no lo necesitas. Y eso significa mucho. Parece que estás haciendo lo que la conciencia quiere. Es decir, te ha impuesto una escena de una discusión con un ser querido. Pero en este momento te ves a ti mismo desde fuera. ¿Acaso te has visto desde fuera antes? ¿Acaso has sentido y entendido que eres la personalidad, que no eres la conciencia y no eres ese demonio que simplemente quema tu vida en un momento en el que tú solo estás durmiendo y sin conseguir nada? Él, ese demonio, está preparando de ti un futuro para sí mismo. Pero no para ti, amigo mío. ¿Por qué? Porque tu futuro debe ser la vida eterna. Tu futuro debe ser la libertad genuina y verdadera. Tu lugar es ser digno entre los dignos, igual entre los iguales. Tu futuro debe ser la vida eterna. Y no estar en la esclavitud de algún Satanás durante siglos. Esto no es nada. E incluso estando en la esclavitud de Satanás, incluso estando en un estado de su personalidad, tú, amigo mío, seguirás alimentando este sistema. Seguirás siendo un esclavo. Y cuanto más le hayas servido en este mundo, más grande o, digamos, más áspero será el cinturón o el látigo con el que te golpeará este Satanás. ¿Por qué? Porque por todo lo que hiciste bajo su dictado, él te culpará por todo eso. ¿Por qué? Porque eres tú quien lo hizo, mientras él solo susurraba. Con nuestra elección creamos para nosotros la vida o la muerte, y esto es muy importante saberlo y comprenderlo. En el camino espiritual no debes tener miedo de esos efectos, digámoslo así, o fenómenos con los que te encuentres. Debes recordar una cosa sencilla: cuando vives en el amor de Dios y aspiras a Él, cuando es tu verdadero y único objetivo, el más verdadero y el único objetivo, entonces lo conseguirás definitivamente. Y no importa qué pase durante tu movimiento. Recuerden una cosa: cuando vayas hacia Dios, debes caminar con paso firme, por un buen camino llano, y no prestar atención a lo que ocurre a los lados. Porque si empezamos a fijarnos en lo que sucede a los lados, nos involucraremos en este proceso, nos convertiremos en parte de él. Esto es exactamente lo que quiere Satanás. No importa qué herramientas utilice. Terceras fuerzas, nuestra propia conciencia o nuestra, digamos, inexperiencia. Involucrándonos por medio de mentiras y engaños en diferentes escenas cotidianas o algunas situaciones en este mundo tridimensional, creando algunas amenazas o problemas y fijándonos en ellos. Satanás elimina la comprensión de que todo pasa en este mundo. Literalmente todo. No importa lo difícil que sea la situación. Es finita. Porque incluso este mundo es finito. Pero si no nos desviamos de nuestro camino hacia estas selvas impenetrables y a estos laberintos de nuestra conciencia, sino que caminamos por un camino llano hacia el amanecer,
hacia nuestro futuro, hacia la vida eterna, entonces todo esto pasa mucho más rápido y más fácilmente, a pesar de todos los esfuerzos de nuestra conciencia, de todos los esfuerzos de ese demonio que Satanás nos dio. Nos lo dio no para atormentarnos y hacernos sufrir, y esa es toda la verdad, sino para ponernos a prueba, para probar nuestra fuerza, si somos dignos de la vida eterna, si podemos superar todos estos obstáculos, todo este caos terrenal, si podemos salir como una personalidad madura, como un ángel adulto, y llegar a ser digno entre los dignos, estando hombro con hombro en el mundo infinito. O elegimos caminos fáciles. Elegimos lo que nos dicta Satanás. Somos tentados por algo o, la mayoría de las veces, entramos en algún tipo de conflicto que puede absorbernos por completo, hasta tal punto que nos olvidamos de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente cuando tenemos problemas, cuando estamos en conflicto, no importa si es con nosotros mismos o con otras personas, pero exactamente en ese momento, nuestra conciencia nos dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Y por qué no te ayuda? Pero, ¿qué tiene que ver Dios con esto? Cuando somos nosotros, o personas como nosotros, quienes hemos creado esta situación. Simplemente estamos involucrados en ella temporalmente. Y no importa cómo se resuelva y con qué resultado. Lo que importa es a qué aspiras tú. Si aspiras a Dios, entonces incluso la situación más triste, que conduce al fin de nuestra existencia, es terrible solo para un demonio. Mientras que nosotros simplemente perderemos nuestros cuerpos y ganaremos la vida eterna. Ganaremos esa felicidad y ese estado que no puede compararse con nada en este mundo. Esto es realmente una bendición. Esto es realmente felicidad. Estas son realmente enormes oportunidades para la creación del bien. Esto es el verdadero y puro amor de Dios, parte de lo que nos convertimos después de ganar la vida eterna. Créanme, centrarse en algo malo significa ponerse un sello, el sello de un mortal. Mientras que esforzarse y cultivar el amor de Dios en uno mismo, ser, ante todo, un ser humano, no pensar solo en uno mismo. Si empiezas a pensar en ti mismo, amigo mío, simplemente te perderás en este caos de existencia y te convertirás en parte de este mundo temporal muerto. Una persona debe vivir por el amor de Dios, debe convertirse en una parte de Él mientras todavía está aquí. Entonces la eternidad está garantizada para ella. Mientras que todo lo demás es vanidad. Pero a veces, sí, la conciencia nos arrastra. Crea una especie de ruido y caos. Saben, yo lo compararía con una situación simple y banal. Imagínate que vives y tienes unos vecinos muy ruidosos y alborotadores que viven detrás del muro, pero ni siquiera son de tu entrada. Son de otra entrada de tu edificio. Solo que ustedes tienen una pared compartida por 2 apartamentos. Siempre están haciendo ruido, discutiendo. Comprende que allí se está cometiendo una injusticia, que allí se está cometiendo algo ilegal y se está creando el caos. Y aquí hay un pequeño punto, y es importante. Si nos involucramos en este proceso de peleas y escándalos, estas borracheras y alborotos, entonces se convierte en parte de nuestra vida. Pero si hay paz y amor de Dios en nuestro apartamento, si hay futuro en nuestro apartamento, entonces podemos poner la música más alta, ver la meta y no fijarse en estos malos vecinos. Después de todo, en tu apartamento hay paz y amor de Dios. Lo mismo se aplica a este trasfondo, el trasfondo de los muertos o de terceras fuerzas, no importa quién sea. Incluso si es el mismo diablo, él no tiene la fuerza para cambiar tu elección, pero tiene astucia, tiene tentación, pero por eso se te da la posibilidad de elegir.
Por eso se te da el razonamiento. Y tus pensamientos deben ser controlados por ti y tus acciones deben ser controladas por ti. Si Dios vive dentro de ti, allí no hay lugar para el diablo. Recuerden esto, amigos. Cuando estás con Dios, ni el mismo diablo es una amenaza para ti. Sin embargo, si prestas atención a la vida de tus vecinos, si te preocupas por ellos, si te preocupas por su futuro, entonces pierdes el tuyo. Todo es muy sencillo. Con Dios, realmente todo es muy sencillo. A veces, sí, sucede de todo en la vida. A menudo cometemos errores. Y ya saben, cuando una persona tiene el conocimiento y la comprensión de este mundo, no tiene experiencia, pero tiene una aspiración. Y de alguna manera, una persona, al emprender este camino a petición del alma, como se suele decir, ella como personalidad siente que su hogar está en el mundo espiritual y busca la manera de llegar así. Y a veces, sin darse cuenta, consigue realmente cierta comprensión de la libertad de la personalidad. Y ahí es donde empieza algo terrible para esa persona. Empieza a sentir un trasfondo. Empieza a comprender que no todo es tan tranquilo dentro de ella. Empieza a comprender que ella no ordenó los pensamientos que le vienen, que son intrusivos y poderosos. Empieza a comprender que alguien la está controlando, alguien fuerte y poderoso. Y las personas, a menudo, perciben esto como una influencia del exterior y hacen cosas estúpidas. A veces estas cosas estúpidas son fatales y cambian por completo el futuro de una persona. ¿Por qué? Porque cuando una persona percibe lo que viene del exterior como un ataque contra sí misma, se apresura a buscar protección del exterior solo mediante acciones externas. Es decir, vamos a buscar lugares sagrados, mientras que en nosotros hay una parte de Dios. Amigos, disculpen, pero no puede haber lugar más sagrado para una persona que el alma. Pero bajo el dictado de la conciencia, del demonio, es decir, siendo controlados por Satanás, vamos a buscar lugares sagrados que supuestamente nos protegerán de los que están dentro de nosotros. Caemos en la magia. Utilizamos amuletos, algunos ritos, algunas acciones teatrales a nuestro alrededor. Realizamos algunos rituales, servicios de oración o algo más. Son literalmente actuaciones teatrales. Pero, ¿quién ha dicho que Dios ame las actuaciones teatrales? Dios ama la sinceridad y no las acciones escenificadas. Una simple pregunta. ¿Cómo puede algún amuleto que llevas en tu cuerpo, que te fue dado por algún chamán, que es esclavo de Shaitán, protegerte de los demonios cuando el demonio está dentro de ti? Solo por ignorancia y falta de comprensión de la esencia. Y de nuevo, al dictado de ese mismo Shaitán en sus cabezas, las personas se condenan de esta manera a convertirse algún día en este mismo trasfondo, pesado, triste y enfermo, para el futuro viviente que tiene una perspectiva. Sin embargo, hay que comprender que incluso cuando te conviertes en una subpersonalidad, sigues siendo un esclavo. No ganarás la libertad de la conciencia, pero ganarás la comprensión de que tú eres algo diferente, que no eres la conciencia primaria ni la secundaria, que no eres ese ajetreo ni ese demonio que te ha estado quemando toda la vida y que llenó toda tu vida de incredulidad, estupidez, fantasías y sueños que no necesitabas. Cuando te quedas cara a cara con tu propia conciencia en una posición muy desagradable, por así decirlo, después de convertirte en una subpersonalidad, entonces te das cuenta de que toda tu vida, todo tu correr tras algún acaparamiento, tras algunos intentos de mejorar algo en un sentido material, en lo que has gastado tu vida, es tan vacío y tan estúpido
en un momento en el que podrías haber ganado la vida. Estabas escuchando a Shaitán que te decía, no tomes este trozo, toma aquel, es más dulce. Sin embargo, esa dulzura es ilusoria. También te dijo, no seas amigo de esta persona, sea amigo de aquella. Y más tarde te diste cuenta de que aquella persona de la que te dijo que seas amigo simplemente te explotaba. Y al final, estaba lejos de ser tu amigo. Amigos míos, un amigo no es aquel que vino de la conciencia, sino alguien que resuena en tu alma, como lo hace el amor de Dios. Ese es el verdadero amigo. Esa persona cuidará de ti y no te traicionará, y en tiempos difíciles no te dará la espalda. Porque a los verdaderos amigos se le pone a prueba en los momentos difíciles, cuando comparten una desgracia contigo, y no cuando comparten en la ociosidad una comida contigo. Ese es el punto. Shaitán es fuerte y engaña a mucha gente, y a veces también a nosotros. ¿No es así? Pero él no tiene poder sobre ti. Y lo hace todo y te seduce de todas las maneras, solo para que tú, amigo mío, tomes una decisión equivocada que se convertirá en tu sello. Todo es sencillo. No importa si hay un trasfondo dentro de ti o no hay este trasfondo dentro de ti. No importa. Todo esto carece de sentido si no tienes una meta, si no tienes el amor de Dios dentro de ti. Pero si tienes el amor de Dios dentro de ti, ¿qué te importa quién produce un trasfondo y dónde? En cuanto a pasar por ellos, sí, tendrás que hacerlo. Después de todo, el camino al paraíso, por extraño que parezca, pasa por el infierno. Si nos remontamos al pasado, ya entonces se hablaba de esto. Una pregunta sencilla. ¿Por qué se supo incluso hace poco? ¿Por qué los profetas hablaron de ello mientras que nosotros simplemente lo hemos olvidado? Todo porque alguien en algún momento del pasado, sin experiencia y sin conocimiento de cómo está organizado este mundo, simplemente dividió. Nosotros estamos en la Tierra. Este es el mundo medio. Bajo la Tierra está el infierno. Y en los cielos está el mundo de Dios. Y nos fuimos por lo externo, incluso en nuestros pensamientos. Nos olvidamos de lo interno. Aunque Jesucristo habló de ello. El profeta Muhammad habló de ello. Y describió dónde está Shaitán y dónde está Dios. Donde, en realidad, en cada persona, está la puerta al mundo de Alá. Lo olvidamos todo, pero solo cuando escuchamos a Satanás. Por lo tanto, amigos míos, debemos escuchar a nuestro Señor, Dios, que se comunica con nosotros a través del amor. Todo es muy sencillo, pero cuando escuchamos una voz en nuestra cabeza, debemos entender que definitivamente no viene de Dios. Otro punto importante, amigos, sé que es difícil entenderlo, pero ahora se habla mucho de ello. Se habla mucho, pero es difícil de entender. Todo lo que percibimos, lo percibimos a través del trabajo de nuestras neuronas. Nosotros como personalidades no percibimos este mundo tridimensional. Este mundo tridimensional se convierte en la forma en que lo vemos y oímos, e incluso podemos tocarlo, solo porque tenemos el llamado cerebro, el trabajo trivial de las neuronas. Basta con hacer pequeños cambios y estas neuronas nos darán una imagen completamente diferente. En otras palabras, toda nuestra realidad está contenida en fantasías de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque, por extraño que parezca, precisamente a través de la conciencia primaria, de nuevo, es una capa intermedia entre las neuronas de nuestro cerebro y nosotros como personalidad, donde se encuentra la conciencia primaria. ¿Saben? Es como en un ordenador. Es algo que lo procesa todo, lo organiza y nos lo presenta. Sin embargo, también tenemos la conciencia secundaria, que está como Internet. Aparentemente cerca, pero en ninguna parte. Pero al mismo tiempo en todas partes.
y la conciencia secundaria es precisamente la verdadera herramienta de Satanás. Observamos una lucha y una oposición constante entre la conciencia primaria y la conciencia secundaria en nosotros cada día, todo el tiempo. Así que nosotros, como personalidades, podemos incluso observar las batallas en nuestra propia conciencia. La conciencia secundaria nos involucra, diría yo, a una larga serie de reflexiones y fantasías en nuestra cabeza sobre nuestro futuro, normalmente sobre nuestra grandeza, o por el contrario, nos menosprecia nuestro mundo ilusorio que casi no se diferencia del que nos muestra nuestra conciencia primaria. Sin embargo, les diré una cosa seria, amigos. El hecho es que nuestras fantasías en la cabeza también tienen un efecto sobre el mundo del que nos cuenta la conciencia primaria. Es decir, nuestro pensamiento tiene poder en relación con nosotros. Por lo tanto, debemos mantener las cosas buenas en nuestra cabeza. No perciban lo que es malo y no lo financien. Se lo explicaré. Cualquier serie, cualquier escena, cualquier juego manipulador de la conciencia que nos llegue como personalidades, que nosotros como espectadores veamos en la pantalla de nuestra propia cabeza, entrometiéndonos en estas fantasías como, ya saben, en una especie de juego interactivo, en realidad tienen poder. El poder de cambiar nuestra realidad. Por lo tanto, lo diré así. Sí, tenemos poder. Tenemos un poder real que nos ha dado Dios para aceptar estas fantasías o no aceptarlas, para aceptar los malos pensamientos o no aceptarlos. Si la conciencia intenta imponerles algún juego, recuerden, si viven en una ilusión, pierden el amor de Dios y pierden su futuro porque permanecerán en la ilusión. Este es un punto extremadamente importante. El control de lo que tú financias. ¿Por qué? Porque tú, como personalidad, eres el espectador que financia toda esta actuación teatral en tu propia cabeza. Imagínense, en lugar de vivir, de acumular el amor de Dios, de beneficiar al mundo espiritual aquí, en este mundo tridimensional, y de ayudar a otras personas en este momento, tú, amigo mío, estás pagando acciones escenificadas. Por regla general, entre la conciencia primaria y la secundaria, o en las múltiples capas de la conciencia secundaria. Hay una multitud de actores con muchas acciones, y tú ya eres un participante activo de alguna serie en tu propia cabeza, en la fantasía sobre nada, sobre cosas vacías. Una cosa es cuando tu trabajo te obliga a reflexionar sobre algo y tú explotas la conciencia, y otra cosa es cuando la conciencia te explota a ti, alejándote lo más posible de la realidad en la que te encuentras, y fabricando esa fantasía, ese sinsentido que ella ha preparado en cantidades enormes y en muchas combinaciones y variaciones diferentes, y que puede quitarte la vida sin fin. Y al involucrarse y financiar lo que está vacío, pierdes lo que es real. Todo es sencillo, amigos. Del mismo modo, todo ese trasfondo que hay en su interior no es más que un ruido que no tiene nada que ver con ustedes. Sí, si empiezan a prestarle atención a este trasfondo, igual que a los vecinos alborotadores detrás de la pared, se convierten en parte de él, y en lugar de vivo te conviertes en un muerto. Y en lugar de estar sobrio en tu apartamento con tu familia, feliz, digamos, con una buena cena y una conversación agradable, te conviertes en participante de una pelea de borrachos, una especie de trifulca detrás de la pared. ¿Por qué cambiar la felicidad por la infelicidad? Una pregunta sencilla, amigos. Es mejor vivir en alegría y en amor, vivir una vida verdaderamente plena, llena de felicidad, mientras que la felicidad, amigos, es el amor de Dios. Si no hay el amor de Dios, nada puede sustituirlo. Esto es verdad. Por lo tanto, gracias. Muchas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias a ustedes, amigos. Simplemente amémonos los unos a los otros. La paz sea con ustedes y el amor de Dios.